Si le pudieras hacer una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? Está fuerte. Sí. La verdad que no es que lo estoy pensando, pero de hecho creo, la pregunta que yo le haría a Dios es, ¿por qué no estoy logrando lo que debería lograr? Ok. De verdad. ¿Cómo quieres que seas recordado cuando te mueras? Hola a todos, qué gusto poder saludarlos. Bienvenido a este episodio. Hoy estaremos con un invitado especial, a un hombre de Dios que ha trabajado en las cosas de Dios y ha predicado al nivel de aquí en Estados Unidos. Y hoy tendremos la oportunidad de poder platicar con él y vamos a escuchar su historia, cómo ha pasado y todo ello. Vamos a aprender juntos con él. Quédase hasta el final. Bienvenido, pastor, qué gusto poder saludarlo. Es un privilegio para mí conocerlo. Bienvenido, pastor Eliseo. Dios te bendiga, Héctor. Igual el gusto es mío también, una gran bendición que el Señor nos permite, ¿no?, conocernos, y de verdad pues agradezco por esta parte donde vamos a compartir varias cosas, ¿no?, sobre lo que es el ministerio. Claro, bienvenido, pastor. Gracias. Para mí es un hermoso privilegio ponerlo acá y hoy vamos a hablar parte de su ministerio, cómo Dios lo ha usado de una manera muy especial. Hoy queremos comenzar de este tema muy importante, algo sencillo de lo que usted ha pasado, cómo Dios ha transformado, cómo Dios ha trabajado en su vida. Hoy queremos hablarlo. ¿Quién era Eliseo antes? Ok, antes del llamado, comenzando en la niñez, en la infancia, bueno, comenzando creo con decirte que pues nací en un hogar cristiano. Mis padres han sido cristianos y que tengo uso de conciencia. Mi padre siempre, desde pequeño, ha predicado el evangelio. Okay. Y fíjate que una de las cosas que me recuerdo de mi padre, que hoy en el mío ha sido un poco diferente, pero es algo lo mismo, que mi padre cuando yo era niño, en nuestro país, él predicaba para la aldea. Okay. Le llamábamos unos parlantes. No sé si de repente ustedes lo conocieron, unas bocinas y con un micrófono, un amplificador creo que le llamaban. Okay. Donde mi padre lo ponía en la esquina, ¿no? Y estábamos así en la aldea y comenzaba pues a predicar. ¿En la casa? En la casa, desde la casa. Y ahí, después creo que se convirtió como una casa de oración, pero es ahí donde yo miraba que él comenzaba. Es así como puedo decirte que nací en el evangelio, crecimos en el evangelio, aprendimos muchas cosas del evangelio. Aunque un tiempo después normal, ¿verdad? De que no recuerdo las razones. Era un niño quizás de 8 o 9 años cuando mi padre como que se alejaron un poco. Okay. Pero hazle cuenta que de niño todo eso fue quedando y pues seguimos ya en nuestros, como decir, cuando llego a este país, es como cuando yo comienzo a buscar de Dios ya por mi propia cuenta. Okay. Y llego acá y ya pues comienzo a buscar a Dios aquí en Estados Unidos. Aquí me bauticé y aquí es como que comencé a madurar. Okay. Sí, claro. Okay. Ahora, prácticamente su infancia estuvo cerca de Dios porque no se alejó de Dios. Claro, sí. Okay. Y en ese momento, en su infancia, ¿hubo un momento difícil y todo eso? ¿O qué quiero saber eso? Sí, de veras que creo que ahora hay una parte, a lo mejor muchos hermanos no saben, una parte que podría ser muy doloroso si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Fíjate, Héctor, que cuando yo que recuerdo tenía como, quizás muchos hermanos saben eso, inclusive a lo mejor la iglesia, mi familia lo saben. Tenía como 8 años cuando, fíjate que a mí me pasó algo que me enfermé de noche a la mañana. Okay. O sea, era del amanecer y durante el día me enfermé. Tuve una enfermedad que nunca supe qué fue, pero me quedé paralítico. Okay. Paralítico totalmente, con las manos. Como en otras palabras, ¿te moriste? Es como quedarme así sin nada. O sea, le cuenta, lo único que puedo decir que me quedaron bien fueron los ojos, pues el cuerpo y lo que es la mente. ¿Cuándo tenías 8 años? Como 8 años, sí. Me quedé paralítico. Una enfermedad que fue noche a la mañana y pues según los médicos o los doctores que me quisieron curar, pues nunca supieron y no me sané como por lo que es, pues decir así, el esfuerzo de médicos, sino que recuerdo que mi madre comenzaba a ayunar y a orar y
tardé como 2 años y eso fue... ¿2 años tardó ese proceso? 2 años, sí. Ok. 2 años. ¿Pero te quedaste paralítico 2 años? Sí, sí, 2 años, paralítico totalmente. Es como un bebé recién nacido. Pero ahora, ¿habías entrado en la escuela en ese tiempo o todavía no habías? Recuerdo yo que creo que estaba en cuarto primaria. Ok. Pues, y de ahí pues me quedé fuera de la escuela porque ya no podía. Hazle cuenta, mira, Héctor, cuando hablamos de ser un paralítico es como un niño incluso como recién nacido. Claro, claro. Porque a mí me tenían que dar la comida en la boca. Ok. Me tenían que cambiar. Ok. Me tenían que bañar. Hazle cuenta, yo me quedé. Fíjate que yo tenía la habilidad, no sé si ustedes en donde vengan, pero nosotros, mi padre pues, tenía bestias. Okay. Y yo tenía la habilidad, de hecho yo era el encargado de cuidarme las bestias y tenía la habilidad de montarme en las bestias. O sea, es como, o sea, ¿cómo te explico? Una habilidad de que no necesitaba pedirle permiso a la bestia. Cuando la bestia sentía yo estaba trepado. Ok. O sea, y esa habilidad lo perdí obviamente. O sea, desde ahí me quedé. Después de 2 años comencé de nuevo como que es como un niño comenzar de nuevo. Sí, pero sí fueron 2 años que pasé. 2 años, sí. Creo que es lo único. Y de ahí algo más malo, ¿no? O sea, no recuerdo un vicio, no recuerdo nada. Obviamente, tal vez no fui perfecto después en la juventud, ¿verdad? Pero comenzando de por ahí, creo que es la única parte que creo que recuerdo que pues hizo algo fuerte. Algo fuerte. No, sí, 2 años es un proceso muy duro, pues tanto a tus padres, a tu madre, o sea, el cuidado. Más mi madre. Claro, sí. O sea, es un proceso muy doloroso porque ni tanto usted y la familia también, porque cuando tener en casa un familiar enfermo, claro, pues es muy duro, o sea, no es nada fácil porque sufre el enfermo y sufre la familia. Claro, y en este caso es de que al que recuerdo que más creo que estuvo, pues obviamente haciendo ese trabajo en cuidarme fue mi madre. Ok. Hazle cuenta, era como que ya estaba creciendo a otro bebé. Sí, claro. De nuevo, hazle cuenta, me tenía que llevar a dormir, a darme la comida, y no solo eso, pues era pues también sus lágrimas en orar, que Dios me sanara. So, realmente no fue nada fácil. Cuando comencé a caminar, recuerdo que, no sé si tal vez fue, no creo que fue descuido de mis padres, no los culpo porque creo que hicieron lo mejor conmigo, pero nunca supe de silla de rueda. So, casi era nomás encerrado en el cuarto. Y cuando yo comencé a volver a caminar, y al volver a escuchar los sonidos de los pájaros, del río, o sea, era totalmente diferente. Claro. Es como que cuando recién sales de la casa, me imagino, nunca he estado, pero es como una persona estar preso por 2 años. Al salir y a escuchar ruidos de nuevo. O sea, es algo lo que yo viví. No, sí, o sea, creo que pasaste un momento, o sea, de muerte, porque imagínense, ya no sentías nada, ni el sabor de la comida, creo. La comida sí, comida, te digo, o sea, que solo eso, o sea, yo podía comer, comía bien. Lo único, bueno, para darte una idea más, es como fueron las manos y los pies. O sea, no tenías fuerza. No, ya en los pies yo, hazle cuenta, no podía ni pararme, no podía hacer nada por mí mismo, mis manos se encogieron, no podía agarrar nada, o sea, una situación que... O sea, comenzamos por ahí de que eso fuera la Sí, es una historia muy, muy triste, pero también creo que es algo que traes y creo que ahí comenzó algo maravilloso en ti, porque si te quedaste un momento, o sea, paralizado, o sea, es duro, pues. Es difícil, difícil, y bueno, la oración de mi madre, esto fue lo que pues como... Puedo decir que Dios me comenzó a sanar. Pero ya de ahí, de muchas cosas, ya como pasando todo eso, pienso, y ahora que ya estamos en la madurez que estamos, fíjate que creo que Dios tiene un propósito de todo. Y ahí creo que se cumple lo que dice la Biblia, de que todo obra para bien. Claro. Porque fíjate que ahora, después de ese proceso, ha sido para mí como un freno a todo lo después. O sea, por ejemplo, cuando iba creciendo, de muchas cosas malas que se me presentaba, como que venía a mi mente ese proceso. Claro. Y eso como que me hace como, no, o sea, no puedo hacer esto, Dios me sanó de algo. Claro. So, de verdad, después de todo... Y sí lo recuerdas muy bien ese momento. Claro, o sea, es algo que lo viví, o sea, ya un niño de 8 años, claro, ya te das cuenta, ya es una personita ya que sabe muchas cosas. Pero, aunque en el momento fue doloroso, creo que hoy ha dado mucho resultado para donde estoy. Claro. Porque es como, o sea, no olvidar y recordar las maravillas del Señor en ese momento. Y hazle cuenta. De hecho, o sea, otra cosa es como los médicos pensaron que nunca me iba a levantar. Y algo otros cuando me vieron comenzar a caminar, me dijeron, bueno,
esas enfermedades duran un cierto tiempo y luego vuelven a retroceder, vuelven a recaer. Ok. Y eso era algo temor de mi madre o mi papá en este caso para venirme para Estados Unidos. Sí. Oye, no sé si le va es a buena pasar. idea y vuelve a venir, pero no, bendito Dios que no. Y yo creo que cuando Dios hace algo, lo hace. Perfecto. Claro. Pero sí es algo que ahora entiendo que creo que es algo bueno. Sí. Porque pues hace recordar muchas cosas de cómo pues serle fiel a Dios después de tanto bien. Ok. Y pues yo creo que es como en gratitud a todo. Claro. Porque te imaginas, me hubiera quedado así, pues no estuviéramos haciendo esto. Claro, exacto. No estuviéramos hablando acá. Sí, te entiendo. No, pero creo que es un proceso muy doloroso, pero también algo muy hermoso porque pasaste desde niño. Claro. O sea, sí. imagínense ya a la edad grande fuera más difícil. Claro. Fuera más difícil, complicado. pero porque pasaste en la edad de la niñez, no, pues creo que fue duro para tus padres. Sí. Pero pues ahora que ya estás grande, creo que fue hermoso en esa etapa que pasaste el proceso. Sí. Sí, porque pensar en eso, pues sí, es duro, pero estabas pequeño en ese tiempo. Claro. Ajá. Sí, y pues como te digo, o sea, todo eso trae como a la vez un mal recuerdo, pero a la misma vez es como que algo que nos mantiene a no olvidarnos Claro. de donde Dios nos sacó. Claro, lo que Dios hizo en tu vida. Sí. Claro, o sea, es algo muy lindo. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho en ti, o sea, lo recuerdas, Claro, todo lo que Dios sí, ha hecho en sí, ti, sí. y seguirás testificando, seguirás hablando de eso, porque si Dios ha hecho milagros en ti, también puedes seguir hablando de milagros. Claro, y creo que ahora no es como saltando desde allá hasta acá, pero ahora en el ministerio siempre hemos tenido esa fe para la gloria del Señor. Muchas personas, hermanos, tanto como en nuestra iglesia local, tanto afuera, hemos siempre predicado a un Dios de milagro, un Dios que sana. Y para la gloria del Señor, con evidencia, hemos visto que Dios ha sanado. Ha levantado a mucha gente de varias enfermedades a través de nuestra vida. Amén. Entonces yo creo que pues seguimos diciendo que Dios sigue sanando. Y que creo que pues porque lo viví. Claro, lo vi. lo pasaste. No es como que me cuentan, sino que lo vi. Y entonces, y pues lo seguimos viendo. Entonces, claro. Es algo que glorificamos a Cristo por esa parte. Qué bien, qué bien. Ahora, ¿en qué momento tú tuviste el encuentro con Dios? Porque hay un momento donde uno tenga encuentro con Dios, y eso es algo muy importante, que también la gente escucha esto, porque claro. ¿en qué momento tuviste tú el encuentro con Dios? Bueno, realmente el momento, fíjate que creo yo, hay un peligro. Hay un peligro, y especialmente para jóvenes. Ojalá hubieran jóvenes que nos van a ver por medio de esto. Claro. Pero fíjate que hay un peligro, porque hay un peligro, pienso yo, a veces pienso y culpo a veces el error de los pastores, ministros, porque fíjate, yo, bueno, antes de responder la pregunta, porque sucede de que, entonces, siempre tenía la habilidad de manejar. Y mi padre tenía camión. Entonces, siempre recuerdo que llevé gente al bautismo con el camión. Algo que no se cobraba, porque él daba, como quien dice, el servicio, y yo manejaba, como decir, no cobraba, cuando es para la iglesia. Llevaba gente en campaña. Recuerdo una vez que llevé a un grupo de personas a una campaña. Y de ahí, lo digo esto públicamente porque mi esposa sabe, y muchos en mi iglesia saben. Pues se me acercaron un par en ese caso, eran un par de señoritas, me dijeron, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Y yo dije, sí, estaría bien. Y me pasé al altar. Pues yo creo que oré, pero nunca tuve un encuentro en ese rato. O sea, solamente tuve. Pero en mi mente eso era como decir, ¿por qué digo esto antes de responder lo que me preguntabas? Porque hay un peligro de mucha gente que a veces nada más ora y piensan que ha recibido a Cristo. Claro. Todo en mi mente yo pensaba que ya era cristiano. Sí. El momento exacto, como dices, bueno, cuando llego a Estados Unidos, igual me bautizo sin que me daban una enseñanza. Escuché que había bautismo, pregunté, digo, ¿se puede bautizar? Me dijeron, claro. ¿No te bautizaste cuando estabas en Guatemala? No, acá en Estados Unidos me bauticé. Y igual, me agarraron, me bautizaron, nunca me explicaron qué era el bautismo y todo. Aparte de que creo que la responsabilidad de los pastores, ministros, también de nosotros como iglesia, en investigar cada cosa que hacemos. Claro. Entonces yo comencé a conocer a Cristo, fue cuando nació en mí un deseo profundo por leer las Escrituras, por leer la Biblia. Entonces cuando yo comienzo a leer la Biblia, me doy cuenta que aún siendo bautizado, podría decirte que yo era incrédulo todavía, porque no. O sea, no había tenido un encuentro personal con Cristo. Claro. Porque es como que ahora a través de la Biblia sentir. Y entonces eso ya fue, pues ya, ¿qué podría decirte? Creo yo, pues... quizás a la edad más o menos como por ahí entre mis 17
Ok. 17, 18 años por ahí. Ok. Ya fue cuando yo me di cuenta de la realidad y dije, "Oh, yo necesito un encuentro con Cristo". Claro, sí, sí, sí. Y entonces ya fue ahí cuando ya realmente tuve un encuentro. Ok. Fue por leer, o sea, nació en mí una pasión por leer las Escrituras. Leer la Y palabra. entonces es ahí donde sentí y pues obviamente el Espíritu Santo me hizo sentir, ¿verdad? De que pues me faltaba algo, ¿tú Sí, sabes? sí, sí, es sí, sí. importante. Ajá. Y fue ahí donde nació entonces ya ahora sí que el encuentro con El Cristo. encuentro, sí, sí, sí. Empezaste más a buscar a Dios. Claro, porque ya me di cuenta, y eso no es nuevo, Héctor, fíjate que, por ejemplo, en la Biblia, tú que también el Señor te ha dado el privilegio de conocer las Escrituras, Nicodemo, por ejemplo, Claro. era un hombre que conocía la ley. Sí. Tenía buen un comportamiento, estudioso. Sí. Pero Cristo le dice, mira, Nicodemo, te falta algo, nacer de nuevo. Nacer. ¿Okay? Y creo yo que donde comencé, tal vez no como a dudar, pero preguntar lo que decía yo, como, o sea, como por la fe y todo eso. Creo que era como muchas veces en la crítica por mi edad. Otro caso al que viene en mi mente es Cornelio, por ejemplo, no sé si ya escuchado la historia. Sí, sí. Cornelio era un hombre que ayunaba, Sí. hacía oraciones. Sí, sí, sí. Y era un hombre que ayudaba a los pobres con su limosna. Claro. Sin embargo, el Señor sabe que todo está bien lo que está haciendo, pero el Señor, o sea, tenía que tener un encuentro con él y manda a Pedro. O sea, manda por una visión a llamar Claro. a traer a Pedro. Pedro viene. Y créame que hay mucha gente que está así. Sí, sí, que sí, tal vez claro. están en privilegios, tal vez están sirviendo, Eso. pero no han tenido el encuentro total. Sí, 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 sí. Y porque cuando llega a tener el encuentro hay un cambio radical en tu interior, en todo. O sea, eso experimente. Claro, o sea, sí, sí. Viste, o sea, cuando tú tuviste el encuentro con Dios, tú viste el cambio ya en ti. ¿Por qué? Porque ya habías tenido el encuentro con Dios y en ese momento ya cambió algo. Claro, hay una frase que siempre digo en las prédicas que hablo, siempre que predico. Eso, fíjate que eso estaría bueno cortarlo en una frase. Claro. ¿Verdad? Yo siempre he dicho que el evangelio es invisible, pero sus frutos son visibles. Claro. O sea, que el evangelio no lo ves, Ujú. pero cuando una vez que el evangelio llega a tu vida, se puede sentir, o sea, se experimenta. Y es ahí donde entonces el evangelio es invisible, pero sus resultados o frutos deben de ser visibles, se deben sentir y se deben notar en una persona. Claro, sus frutos los conoceréis. Claro, dice la Biblia. exacto. Ajá, claro. Entonces, ¿cómo podría Jesús decir, por sus frutos lo conoceréis? Y cómo yo puedo conocer es porque ya vemos el cambio en una persona. Ok, ok. ¿Sí? Y fue ahí entonces ya nació, ya me encuentro con Cristo y ahí como comenzar a entender mejor las cosas. Ok, buenísimo. Ahora, tú ahora ya trabajas en el ministerio pastoral, ya llevas mucho tiempo, creo, en el ministerio pastoral, predicando y toda esa parte. Mucha gente piensa que la vida de un pastor, o sea, es fácil y todo eso. Sí, claro. Pero hay un momento donde creo firmemente que llega el momento donde dudamos de nuestra fe. Claro. ¿Llegó en ese momento en usted o no? O sea, me gustaría saber eso. Claro. Ajá. No, definitivamente yo creo que esto es algo que todos los ministros, pastores, al llamado, esa parte llega. Esa parte llega. Y creo que en mí llegó, creo que como la historia es más que nada, tiene su comienzo. Okay. Pero a mí me mandan donde estamos actualmente ahora, Okay. en un campo que eran como 2 o 3 familias. Okay. Eso no era una iglesia grande, tampoco un campo grande, que en total eran como 8 personas. Okay. 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 Porque tenía entonces ¿Cuántos como años tenías? 25 años. 25 años. 25 años. Okay, sí, sí. Y de paso, algunas personas de las primitivas siempre me decían, no, es que usted todavía es patojo. Claro. No sabe mucho. Sí, sí, sí. Esa parte no me molestaba, me inyectaba como decir, o sea, soy patojo y, o sea, agarro esa posibilidad de aprender. Ajá. Pero donde muchas veces, tal vez no es tanto en el crecimiento, yo pienso que todos los pastores pasamos por alguna lucha diferente. Y en la mía, pues a veces son otras luchas que hemos vivido y es ahí donde a veces uno dice, Señor, ¿será que realmente es el llamado? O simplemente me tiré. Okay. ¿Verdad? Eso yo creo que a todos nos pasa. Le pasó a los apóstoles. Claro. Le pasaron a los profetas, por ejemplo. Okay. Y es algo normal y puedo decir de que es algo que Dios permite para que solamente a través de eso podemos ver su gloria. Okay, ¿sí? okay, sí. Sí, porque si nosotros nos sentimos capaces, Claro. es como que podemos creer que somos capaces y no necesitamos a Dios. Ajá, sí, Y sí. tienes que vivir algo difícil
donde tienes que creer que eres un vaso de barro. Ajá, sí, sí, sí. Y que todo lo demás, el poder es de Cristo. Es el que se manifiesta en uno. Claro. Entonces, yo creo que eso es normal, que tenemos que vivirlo, porque vuelvo a decirte, si alguien no pasa eso, es probable que va a pensar que es sus habilidades, su inteligencia. Sí, sí, sí. Y entonces, y llega un momento como que Dios te muestra decir, hey, mira, te das cuenta que no son tus capacidades, y es donde Él se comienza a glorificar. Ajá, sí, sí. No, sí, sí. Pasamos eso, sí. Te Claro. entiendo, sí, sí, porque hay un momento donde dudamos, o sea, ¿por qué? Sí. Porque a veces como no nos sale bien como nosotros queríamos, entonces ahí es donde creo que dudamos, porque Sí. yo he visto pues y dudamos en ese momento, entonces fui llamado a esto es para mí y todo eso dudamos, creo. Claro. Ajá. No, y aparte de eso, no solo en los, ¿cómo se llama? En los conflictos, los momentos difíciles, sino creo yo que donde también hubo una duda, no es en conflictos, sino fue para la gloria del Señor, digo esto, porque por ejemplo, comencé a tener muchas invitaciones. Okay. Para mucha gente está mal que un pastor salga mucho, porque para ellos es que tú eres el pastor, Claro. sentate acá, atender a la gente, predicar. Entonces, en algún momento yo llegué a pensar, decir, creo que Dios no me llamó como pastor, creo que Dios me está llamando como evangelista. Okay. Ajá. Entonces, eso sí entra también como un rato también mi duda al llamado. Ajá, sí, sí. Pero el Señor me fue confirmando de que esa era su voluntad, de que hiciéramos ambas cosas. Y creo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que haga obra evangelística. Sí, Entonces, sí, sí. yo creo que estamos ahí, pero en esa parte sí llegué a dudar una ocasión. Porque yo dije, bueno, Señor, si soy pastor, digo yo, ¿por qué me salen muchas invitaciones? Para la gloria del Señor. Entonces, pero sí, esos momentos que llegan en uno, no solo cuando te estancas a algo, sino como cuando hay oportunidades. Claro. Entonces uno dice, ¿será que, verdad? Pero sí, es algo que se vive en el ministerio. Ok. Y ahora, ¿en qué momento tú tuviste el llamado, descubriste el llamado? ¿En qué momento descubriste tu llamado? El llamado al ministerio. Claro. Ok. Ajá. Todo, ¿no? Una historia. Ajá. Yo estaba sirviendo en mi iglesia local como diácono. Ok. Pero todo tenía, o sea, hubo un sentir en mí, comencé a tener hambre por leer las escrituras. Leer la por palabra. Leer la Biblia. Ajá. Y si algo identifica, tal vez hoy pienso, a veces me pongo a pensar en mi estilo de predicar, tal vez ustedes han escuchado, de la gente que nos van a ver, tal vez saben mi predicación. Sí. Me gustaba mucho a leer a los profetas menores. Ok. Y tú sabes que los profetas menores nunca te van a hablar de amor, todo es juicio, todo es advertencia, todo es, o sea, si las personas que leen la Biblia o tú que has leído, los profetas menores, todo están como, Claro. y no sé si fue eso, pero me gustaban mucho los profetas menores. Okay. Entonces, yo pienso que es ahí donde comenzó todo. Okay. Algo que me fue muy difícil en el descubrir el llamado fue porque mi Héctor nació como un hambre de predicar. Pero darle cuenta era que si no predicaba es como que sentía algo como atorado, algo que es como cuando tienes hambre y no comes, sabes que estás mal, o sea, el cuerpo te pide el alimento. O sea, yo pasaba desesperadamente. Y que incluso yo fui una ocasión en ayuno porque no tenía dónde predicar. O sea, no me daban mucho de predicar. Okay. Tú querías predicar y predicar. O sea, en mí había algo como que, mira, era de predicar, si era posible, todos los días. Claro. Eso era lo que había en mí. Ok. Y como no tenía mucho el privilegio de predicar, comencé a usar tratados como dando a los compañeros de trabajo. Entonces, como que ahí era como que me desahogaba un poco. Okay. Sí. A la gente en la calle les predicaba. Y el ministerio no comenzó en un local, o sea, en la calle, compañero de trabajo. No me da vergüenza llevar un tratado y darle tratado a alguien. Sí. Y es ahí como que suspiraba un poco, o sea, como que me relajaba. Claro, porque, o sea, tú querías predicar y hablar y hablar. Eso era lo que sentía. Claro. Ajá. Ok. Y entonces, bueno, comienza ahí, ¿no? La historia. Entonces comencé a sentir ese deseo. Fíjate que en un día, y eso no lo olvido, lo recuerdo bien. Yo estuve en un ayuno donde le dije al Señor que me quitara eso. Porque era una desesperación grande, Héctor, que, o sea, no cualquier persona va a entender esto. Pero era una desesperación grande. Ajá. Creo que es ahí donde tú descubriste tu llamado. ¿Por qué? Porque había un hambre de predicar. Había un hambre de predicar. Ajá, sí. Y era algo, o sea, fuerte, ¿no? O sea, no es como que, o sea, no es como que solo es un deseo, sino era algo que yo sentía. Claro. Que tenía la necesidad de hacerlo. Claro. Era como algo que me afligía por no hacerlo. Sí. Y un día yo fui al Señor, recuerdo muy bien esa vez, yo le dije al Señor en ayuno, mira, porque, o sea, no sé cómo explicarte esto, pero es como que me estaba haciendo daño al no hacerlo. Ok. Entonces tuve que pedir al Señor, mira, Señor, ¿sabes qué? Quite eso de mí porque pues, estoy sufriendo. Que realmente era como que estaba sufriendo. Sí.
Y todo fue lo contrario. Ajá. O sea, que en vez de que el Señor me lo quitara, fue que nació más. Ok. Y entonces ahora la pregunta es cómo llegar al pastorado, más o menos. Ajá. Okay. Entonces, pues con ese deseo, con ese anhelo que seguía en mí, es algo chistoso el llamado. Ajá. Fíjate que, entonces, pero mucha gente me daban profecías. Ok. Gente que no me conocía, a veces iba en campaña a cuerpar nada más. Ok. Y me decían, me miraban los predicadores, o a veces las esposas de predicadores se me acercaban y me decían, dice el Señor, conozco tu corazón, que tienes hambre por mi palabra y te voy a levantar para varios lugares. Sí. Pero como que yo decía, ¿para dónde? O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo va a hacer? Sí, sí, Entonces, sí. como que eso siempre, pero siempre me decían. Ok. Y tanto con decirte, Héctor, que de verdad te lo digo, que yo me soñaba predicar. Y me levantaba las mañanas y a veces me levantaba como triste, Ajá. desesperado, porque yo decía, Señor, ¿por qué estas cosas? Y recuerdo una ocasión, yo recuerdo que estaba soñando, Ajá. que estaba dando la palabra y predicando y se levantó la presencia de Dios y hubo unción de Dios. ¿Y era en el sueño? Era el sueño. Ajá. Pero fíjate que ese sueño, 4 años más tarde, se hizo realidad. Ok. 4 años. 4 años después. Ok. Y cuando yo estaba viendo esa administración de la palabra, la gente se levantaba y ya, llegó en mi mente como que vino el sueño. Claro. Y recordé y vi las paredes y todo, porque era un lugar donde yo fui invitado a predicar. Sí, 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 sí. 4 años después. Pero entonces todo eso era hasta que soñaba predicar. Ok. Entonces, y mi llamado pues comenzó de que pues al llamado. El pastor de la misión que ahora estamos, que Ok. nos saludamos, ¿no? Un anciano ejemplar para mí, Ok. quien lo aprecio mucho, el pastor general, Sí, Anastasio. sí. Ok. Entonces, en una ocasión, pues yo creo que la historia es muy larga, pero resumiéndolo, de que entonces yo trabajaba de día. Ok. Ok, trabajaba de día y la historia es esto. No sé si a ti, a alguien de los que nos están viendo, escuchando, a lo mejor algún día de repente te ha tocado desvelarte 15, 20 minutos, pero siempre, o sea, cuando uno trabaja de día. Claro. Porque el de trabajar de día es cuando siempre más alguien siempre se va y nos descuidamos, nos quedamos dormidos, ya sea por descuido o por la alarma, pero fíjate, que esa vez yo me quedé dormido, Ajá. que me desperté hasta las 10 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Ok. Nunca estaba acostumbrado a levantar 10 de la Ah, mañana. sí, sí, sí. Yo me levanté y dije, esto es raro. Ni mi amigo me llamó, ni el raitero. Y yo digo, ¿cómo está esto? Esto está grave. Sí, 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 sí. Fíjate que llamo a la compañía y una señora era mi supervisora y todavía me dice por teléfono, duérmate temprano, miras mucha televisión. Yo digo, no, pues si yo no veo televisión. Y le decía a mi esposa, ¿qué pasaría? Ajá. Y ella dice, no sé, o sea, ni ella se despertó. Ok. Pero todo eso, ahora lo sé porque me dijo el pastor después. Claro. Que ellos estaban orando. Había una historia grande que este campo, él habían buscado varios obreros. Ok. Y según el testimonio, nadie quería. Ajá. Él había invitado a varias personas para que vinieran a ser obrero en este campo, Ok. pero como que no querían. Ajá. Y entonces dice, creo que él hizo una oración y el llamado a él se lo dijeron. Ajá. A él le dijeron, llama a Eliseo Velázquez. Y creo que, no sé si es el elegido o el ungido para allá. Entonces ahora entenderás por qué me quedé dormido. Ajá. Porque él dice que hace una prueba. Dice, si me contesta a la primera llamada que le hago, él estaba con su señal también. Ok, ok. Si me atiende a la primera llamada que le hago, entonces es tu voluntad. Y cuando él llama, pues yo contesté. Y como no había sido al trabajo. Exacto. Porque si yo hubiera estado en el trabajo, entonces la señal hubiera fallado. Ajá, sí, sí, claro. Porque yo no lo hubiera contestado. Ajá. Estabas ocupado Sí. en el trabajo. Claro. Ajá. Y cuando él me llama y me dice, solo me saludó, no me dijo, simplemente me dice, oye, me saludó tantito, hablamos. Y me dice, quiero una cita contigo, podríamos hablar. Pero como era el pastor de la misión donde yo estaba, en mí entró el miedo. Yo dije, ¿a qué vendrá? A disciplinarme, algo hice mal. Y todo el día batallé, fue un día largo, Ujú. porque estaba pensando que a qué venía, a qué viene. O sea, en mi mente nunca pasó que vendría a un llamado. Ok. En mi mente vendría como que viene a reclamarme algo, pues es el de la misión. Sí, sí, sí. Yo digo, y yo era diácono. Inclusive tuve la tentación de llamarle a mi pastor, al que era mi pastor actualmente, para preguntarle que qué estaba haciendo mal o que por qué el pastor... Sí, 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 pero él me dijo, mira, no le digas a nadie, primero que hablar contigo. Ok. Todo ese día pasó en mi mente muchas cosas. Me va a disciplinar, me va a sentar y todo Ajá, eso. sí, sí. Y llega, es bien humilde él, y pues llega y me dice, mira, platicamos. Ujú. Y me cuenta de la obra. Y dice, tengo una obra. Ok. Y no me dijo, oye, vengo en el nombre del Señor allá. No, si hubiera hecho así, más fácil. Sí, sí, No, sí. no. Siempre me dice,
pues si quisieras tomarlo. Ujú. Y, o sea, no es como que él llegó con la confirmación, aunque él ya tenía el llamado, o sea, él ya había escuchado. Y yo comencé a batallar. Entonces comencé a recordar todas las profecías. Ok. Comencé a recordar todos los sueños. Ajá. Y pues ya, obviamente, una de las personas también importantes en esto era mi esposa. O sea, es mi esposa. Claro. Obviamente hablé con ella y lo pensamos. Y justamente eso, no es que seamos muy carismáticos al sueño, Ujú. pero justamente habían cosas que tomar en cuenta. Ok. Y ella había tomado unos sueños de que me estaban haciendo un llamado para enfrente del altar y que si yo me negaba, venían tornados. Ok. Entonces es ahí como comenzamos a tener como miedo. Y si no vamos, ¿qué tal si los tornados son conflictos o claro. problemas, verdad? So, no duró ni en 2 horas, Héctor. No sabía ni qué estaba haciendo. Ajá. No sabía ni en qué me estaba metiendo. Ajá. Pero llamé al pastor Hernán para atrás y le digo, pastor, estamos dispuestos. Y en ese momento tú dijiste, heme aquí, envíame a mí. Eso fue el momento. Ajá. Dale cuenta, yo dije, ahora no sabía en qué me estaba metiendo. Claro. Algunas cosas que sí también estaba consciente, como sabía de que tendría que moverme del lugar, Ajá. cambiar de trabajo. Estaba en un trabajo muy cómodo, Ujú. donde yo podía sacar adelante a mi familia, tenía comodidad. Ok. Y cuando él recibe mi respuesta 2 horas más tarde, me dice, ok, ahora quiero otra cita, pero ya para darte algunas orientaciones. Ok. Entonces llega y todo. Ya cuando se hace todo, ya llegan con la iglesia donde yo me congregaba, ya para sacarme. Y es ahí donde él testifica lo que ahora te estoy diciendo. Ok. Que él había escuchado la voz. Sí, sí, sí. Y yo dije, ay, no me lo dijo. Porque, o sea, nos gustaría que nos dijeran así directo, Claro. pero Imagínate, pero yo pienso que esa es la sabiduría que Dios le da a los siervos. Claro, y claro. mayormente un anciano que es ejemplar en este caso. Ajá. Porque hubiera llegado, oye, Eliseo Velázquez, vengo en el nombre del Señor. Tú escuché una voz y tú vas a ir. Imagínate, yo pienso que, aunque tal vez pienso que también es correcto, claro. pero somos humanos y de alguna forma él también estaba tratando como de estar seguro Claro, si eso no debió ser. exacto, sí, Entonces, sí, sí. Y ahí comenzó el llamado y así fue como entonces ya nos movimos y es así como tuvo el comienzo. Ok. Y ¿qué fue lo más difícil hubo en tu vida cuando empezaste a servir a Dios? En servir a Dios en el ministerio Sí, sí, ok. sí. Creo que sinceramente creo que es una de las cosas que quizás no sé, quizás muchos pueden batallar. Eran los cambios, Ujú. como el salario. Ok. O sea, después de un trabajo donde yo estaba cómodo, fíjate que para los que están en Estados Unidos y en otros países no lo sé, yo tenía un teléfono, o sea, la compañía de mi teléfono celular, donde solo el celular yo pagaba como 120 al mes. 120. O sea, la línea, Sí, sí, sí. ni me daba cuenta. Ujú. Y cuando llego acá a un salario mínimo, Ajá. que no podía ni pagar ese teléfono al mes, porque imagínate, allá no me daba cuenta, Ajá, sí. podía pagarlo. Sí, sí, sí. Entonces eso fue como que fue la batalla. Ok. Y comencé como a ver y usamos para la gloria del Señor ahorros. Ajá, sí, sí. Ahorros que teníamos y algunos ingresos que teníamos. O sea, en vez de que la iglesia nos estaba dando ese rato o la misión, Ok. éramos nosotros que comenzamos a cubrir la necesidad porque ya me sentía responsable de eso. Claro, claro. Y creo que es ahí donde pues es, como a tu pregunta, ¿no? De que tal vez es lo más difícil. Ajá. Pero entiendo yo ahora que estamos, ahora donde estamos, Ujú. todo tiene un precio. Claro, claro, todo tiene Sí, un precio. todo o sea, tiene un sí, precio. sí, sí. Porque quien no está dispuesto a pagar no puede disfrutar después de lo Exacto, que después. exacto. Entonces, por eso sí fue lo más difícil. Ujú. Lo más difícil y creo que pues, pero ahí, y luego pues ahí estamos. Ok. ¿Sabes? Y a las personas que quieren servir a Dios y todo eso, pero tienen miedo a servir a Dios, ¿y qué consejo le darías? Bueno, primero que nada yo pienso que lo primero que tenemos que entender es que Dios nos ha llamado a servir. Ujú, claro. ¿Ok? Y que el miedo para todo ministerio, todo llamado es, podría decir, natural. Ujú, Que tenemos que saber de que siempre pueden haber dudas, como hemos hablado. ujú. Pero lo que tenemos que entender es que Dios nos ha llamado para eso. Ok. O sea, que si hay alguien que está sintiendo eso, lo primero que tienen que saber es que si es algo que es para el servicio y la obra del Señor, pues Dios lo está llamando. Ujú. Eso no lo va a descalificar a peligros, a pruebas, a dudas, no, todo lo contrario. Eso siempre van a venir. Claro. Pero si llega a entender de que Dios lo está llamando a servir, debe servir y en las situaciones pues Dios se encargará. Ok. Sí. O sea, el consejo es de servir y Servir. Dios se encarga de Dios todo. se encarga del resto. Ok. Sí. Ok. Lo más importante es que atiende el llamado. Claro, es obedecer, en otras Obedecer. palabras. Ajá, Puede ser.
Ok. Ahora, mira, yo pienso que con el tiempo que llevo Ajá. y con lo que hemos leído, yo pienso, nadie va a entrar con un ministerio sin temor o sin duda. Claro, va a llegar eso. Siempre tiene que pasar. Ajá. Como decíamos, es parte del llamado. Claro. Es parte del llamado. Y es más, un versículo que me leyeron a mí cuando me llamaron parece ser muy fuerte. Es el versículo cuando Cristo le dice a los apóstoles que Él los estaba llamando para enviarlo entre lobos, no entre ovejas. O sea, Él estaba siendo específico con ellos. Sí, sí. Él no les dijo, mira, los voy a llamar, todo les va a ir chévere, todo calidad, todo bueno. No, Él está diciendo, los voy a llamar para enviarlo entre lobos. ¿Te imaginas, Héctor, que el Señor te diga, hey, Héctor, te voy a mandar entre lobos? No, si uno se asusta, da miedo. Claro, y si me muerden los lobos, Claro. o si me atacan, y mis hijos pequeños. Claro. Pero el Señor te está advirtiendo. Ajá. Mira, te voy a mandar entre lobos. Y ese fue el versículo que me leyeron. Ok. Y que yo dije, bueno, o sea, Sí. sí, sé que no vamos para nada fácil. Sí. Pero el Señor respalda. Lo más importante aquí es que obedezcas. Claro. Porque todos, si te das cuenta, Abraham, que era un hombre de la fe, tuvo cierto temor. Sí. Noé, por ejemplo, también en la construcción del arca, tuvieron dificultades. Sí. Pero lo que vemos en estos hombres es que ellos obedecieron el llamado y de las dificultades y lo demás, Dios se encarga. Sí. Ok. Así que, bueno, el consejo es, atiende el llamado. Atender el llamado. Sí. No hay ministerio que vas a entrar sin temor o no hay ministerio que entras en que todo te va a ir bien. Claro. O sea, En el ministerio siempre hay que pasar tienes que momentos pasar. duros. Ajá, sí. Si Daniel pasó en el foso de los leones, si Sadrach y Mesach pasaron en el horno de fuego, si Moisés tuvo que enfrentarse ante un faraón, Sí. entonces, o sea, ¿quiénes somos nosotros? Si Elías tuvo que pasar entre la persecución de Jezabel, o sea, ¿sí me entendés? Sí. Si los discípulos tuvieron que pasar tormentas, entonces, ¿quién soy yo para querer tener un llamado sin tener Claro. dificultad? Claro. O sea, tenemos dificultad, tenemos que pasar en eso. Ok. Sí, es bonito escuchar esos consejos y es obedecer el llamado. Obedece el llamado. Claro. ¿No? Obedezca el llamado. Ajá, sí. Quizás Dios no te promete que todo va a estar bien, pero Él promete que va a estar contigo O sea, en todo lo que cuando Dios te promete algo, solo te da dónde vas a llegar, pero nunca te va a decir dónde vas a pasar, qué procesos vas a pasar. O sea, Claro. las caídas, las bajadas y todo eso, es un proceso. Por ejemplo, otro líder que podemos recordar, Josué. Claro. Dios lo llama, pero yo creo que no le advirtió, decir, mira, vas a cruzar un río Jordán. O vas a enfrentarte con 30 y algo de reyes y vas a enfrentar a Jericó. El muro de Jericó, cuentan los historiadores, que era tan grueso que para hoy el día un carro grande, o sea, al tamaño de un carro, podía cruzar el muro o la pared que estaba atrás de Jericó. Que podría derribar una pared, y no eran paredes como esos de ahora. Sí. Eran paredes de piedra. Y creo que si el Señor se lo hubiera hecho todo, es más probable que hubiera renunciado. Pero lo que el Señor le dijo es que fuera valiente y que Él estaría con él en todo lo que haría. Okay. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos promete. Tal vez el Señor no nos promete librarnos de los peligros, dificultades, pero promete estar con nosotros y Él siempre nos dará la salida en esto. Lo importante es obedecer el llamado. Y ahora, escuchándolo todo eso, ¿cuál ha sido uno de los milagros más impactantes, sea en tu vida o en el ministerio, en la vida de alguien donde ya has visto un milagro? ¿Cuál ha sido un milagro más impactante en tu vida? Sí, bueno, yo creo que mucha gente creo que no lo toman así, Héctor, pero pienso que el milagro más grande es que una persona acepta a Cristo. Okay. Y eso puede ser el milagro más grande. Claro. Okay. Hemos tenido el privilegio de mucha gente que han aceptado a Cristo. Que obviamente cualquiera puede ser, ¿verdad? Como que no lo va a ver como muy grande a la pregunta. Pero los milagros más grandes, creo yo, que hemos realmente visto la mano de Dios en nuestra iglesia local, es que hemos visto personas donde los médicos, por ejemplo, los han como condenado a no solución ya no hay solución. Entonces, claro. Y en nosotros, o sea, en nuestros ojos, el Señor los ha sanado. Okay. O sea, los hemos visto. O sea, entiendo que hay mucha gente que ya no cree en los milagros. Sí. Y yo siempre digo, no saben lo que se pierde, ¿verdad? Claro. Pero igual no los critico, sabrán sus razones. Porque, sí. Pero yo sí, porque, o sea, no es que me los cuentan, o sea, yo los he visto. Okay. Y pues de varias hemos visto, pues más que nada, esos milagros de personas que pues realmente los médicos han creído que ya no hay más solución. Okay. De hecho, uno de ellos, que tal vez y que sea para la gloria del Señor y tal vez no con el permiso de un miembro, pero estaba la familia, un anciano mío, eran como a las 4 de la mañana, que estábamos orando por un enfermo de nuestra iglesia,
que enfrente de los médicos, y ese día yo tuve el privilegio de ver que la enfermera vio cuando la persona comenzó a recibir su sanidad. Sí. O sea, que enfrente de ahí estaba una enfermera. Como Estaban los médicos. Ajá, sí. Estaban ahí y ellos se dieron cuenta Ajá. del cambio de la persona, o sea, en el rato. Ok. Y ellos ya lo habían trabajado, estaban ahí. Y eso creo que, pues como digo, o sea, hay muchos, pero enfatizando Es uno de los milagros que creo que es uno de los casi más impactantes para tu vida. Claro. Okay. Sí, porque después es como que te llaman, hey, ven a orar por alguien que se quiere despedir. Ajá, sí, sí. Y al final vienes que no se despidió, sino más bien se restauró y que ahora se levanta con mayor fuerza. Claro. Entonces, de ahí sí, tú lo viste con tus ojos, claro, o sea, cuando ese milagro sí. ocurrió. O sea, Okay. hay varios, ¿no? Pero es como enfatizando a algo de lo más que podemos ver. Ok, sí, ok. sí, claro. No, pues qué bueno escuchar eso, que has visto los milagros de Dios, tanto como en tu vida. O sea, imaginar tu historia de vida, claro. cuando tenías 8 años y has visto durante el desarrollo de tu ministerio, has visto los milagros que Dios ha hecho. Que Dios ha hecho, sí. Sí, 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 ok. Sí. Y ahora que te pregunto esta parte, ¿cuál es el problema de la generación hoy en día? La generación, o sea, vemos una generación hoy en día que a veces busca de Dios, no busca de Dios y todo eso. ¿Cuál es el problema de esta generación en la vida espiritual? Pienso que podrían haber varios factores, pero yo pienso que a lo que creo que he llegado a entender es la comodidad. La comodidad, ok. La comodidad. Okay. La mucha gente, por la mucha comodidad que hoy se tiene, es como que ya no necesitan o sea, como que no se dan cuenta de que no necesitan de Dios, pero realmente sí necesitan de Dios. Porque inclusive, si te das cuenta, hay muchas personas que siendo cristianos no demuestran su pasión por Dios. Claro, ajá. Porque como que es como que, o sea, no ven que es Dios quien les da todo lo que tiene, Ajá. sino ven la comodidad, y creo que eso es uno de los graves problemas que yo creo que está más que nada que batallar con esta generación. Claro, claro, claro. Ok. ¿Y qué consejo le darías a las personas que tienen problemas en su vida espiritual para acercarse a Dios? ¿Qué consejo le darías? Que acepten de que ellos solo no pueden. Ok. Y por más que intenten, no hay factor humano que pueda ayudarle en la necesidad espiritual. Ajá, sí, sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú y yo ahorita tenemos hambre. Ajá. Es una necesidad. Claro, claro. Pero vamos al restaurante, nos damos un par de tacos y se solucionó el problema. Ajá. O supongamos que tenemos sed. Vamos y agarramos algo de tomar y está resuelto. Claro. Ajá. Pero lo que la gente tiene que entender es que la necesidad espiritual del alma, no hay medio, no hay factor humano, y tienen que rendirse a Cristo como el único que puede resolver esa necesidad. Ajá. O sea, ahí se cumple lo que dijo Jesús, que debemos de aprender de él, ser manso y humilde, y pues realmente reconocer nuestra necesidad. Y es el consejo, que la gente tiene que saber que no pueden luchar. Claro. O sea, sus luchas serían en vano. Sí. Sería en vano y sería inútil. Claro. Porque no hay nada que pueda llenar el vacío del hombre y la satisfacción del alma más que el encuentro con Jesús. El encuentro con Dios. Es lo que puede cambiar. Ok, el encuentro con Dios. Buenísimo todo escuchar esa parte, pastor. Me da mucho gusto escuchar toda esa parte de ti y todo lo que has visto. Y ahora, durante tu vida y toda esa parte, durante tu vida, tu juventud, durante tu trayectoria, ¿hubo un momento donde había distracciones en tu vida o no? Claro. Ajá. Claro, y creo que, pues, bueno, hay varias distracciones, ¿no? Ajá, claro. Y creo que una de las distracciones que yo comencé a tener después, ya como mi encuentro con el Señor, era mi trabajo material. El trabajo material. Era el trabajo material. Sí. Era un trabajo material donde, hazle cuenta que yo trabajaba por decir todos los días. O sea, sí, iba a la iglesia que recuerdo, pero no era como que podía entregarme del todo como buscar de Dios. Ok. Y eso como quería distraerme. Y creo que donde me di cuenta de eso fue en ese mismo trabajo, donde yo trabajaba. En la compañía tenían contratado como algunos pastores para consejería de los empleados. Y como que me hice amigo de él, era un pastor bautista. Okay. Y en ese rato ellos regalaban a la gente un libro. Un libro. Y fue mi primer libro que me regaló, y es un libro que se llama Una vida con propósito. Ok. Entonces, cuando yo comencé a leer ese libro, fue cuando me di cuenta de que no estaba cumpliendo con el propósito. Entonces, pero creo que es una de las cosas que me estaban como distrayendo al propósito. Ok. Y creo que hay mucha gente hoy en día que tienen grandes dones,
grandes pues, ministerios, pero hay algo que los está distrayendo. Okay. La distracción no siempre es el pecado. Ajá, Satanás es tan astuto que no siempre te va a distraer con pecado, aunque es normal que te puede distraer con pecado, pero te puede distraer con entretenimientos. Inclusive mucha gente puede llamarlo bendición. Claro. Ajá, algo que no es bendición, es distracción. sino es como distracción. Ajá, algo que sí. Te alejas de Dios. Te aleja. O te tiene de cerca, pero no es como que te da libertad a estar o hacer el llamado que realmente Dios tiene para ti o para la persona. Sí. Ok. ¿Y cuál es el mayor propósito que Dios puso en tu corazón? El mayor propósito. Pues yo creo que es la pasión muy grande ahorita. Bueno, creo que podría decir varias, pero yo tengo un lema. Ok. La visión es más gente. Más gente, ok. Y el propósito, la gloria para Cristo. Okay. Tengo el deseo de alcanzar mucha gente para Cristo. Okay. Y yo me podría sentir triste. De hecho, a veces me pasa cuando voy a una predicación y no hay almas. Okay. Sí, que si no hay alma, 1 o 2 convertidos, no me siento muy feliz. Yo veo algo en ti, creo que tu mayor enfoque es en la parte de evangelista. Porque te gusta predicar y que haya almas para Cristo. Tienen que haber almas. De hecho, creo que Dios sabe lo que estamos hablando y se lo he dicho siempre. Y yo siempre he dicho, si no hay almas, Señor, entonces ¿para qué voy? Hay mucha gente que predican, pero no han salvado ni la abuela. No han podido ni convertir a los yernos, a los padres. Y no, yo quiero un mensaje, que hayan almas que se transformen. Y el otro, el propósito también es formando y capacitando personas a sus llamados. Ok, buenísimo. Porque también descubrí después de eso, porque el sistema funciona así. Yo te evangelizo a ti. Tú eres un incrédulo, supongamos un ejemplo. Tú no conoces el evangelio. Te evangelizo, tú vienes a Cristo, y lo que pasa en el mundo cristiano hoy, te ganan para Cristo y te sientan y no te forman. Eso es. Entonces, y eso es un peligro, porque si tú lees la gran comisión de Cristo, ¿no? Les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y luego los manda y dice, y enséñales. Claro, exacto. Que guarden estas cosas. Entonces, ¿cómo tú vas a aprender si no te voy a formar? Claro, sí. Y fíjate que es una crisis que yo veo hoy en muchos líderes que ni siquiera conocen su llamado. Sí, es cierto. Y ahí se cumpla lo que decía Maxwell, de que hay mucha gente buena en el lugar equivocado. Que están ahí, pero ni siquiera saben lo que están haciendo. Claro. Entonces, es por eso a veces solo están ahí por ocupando un espacio. Pero todavía no han descubierto su propósito de vida. Claro. Entonces, y es ahí donde, me enfoco a tratar que la gente... mi enfoque es demostrarle a las personas que tienen algo bueno. El camino que tienen que hacer. Que tienen que levantarse. Este es el camino, mira. Dios te ha dado un don, Dios te ha dado un llamado. Entonces, es la capacitación al liderazgo, que es donde más también, pues ya por unos años estudiando también esa parte. Entonces, realmente ese es el propósito de mi corazón. Buenísimo. Que las almas vengan a Cristo y que sean formados. Que sean discipulados. ¿Sí? Entonces, de nada puede servir que yo gano almas y al final nadie los disipula y se quedan con la ignorancia, con todo eso. Entonces, creo que es importante discipularlos. Ahora, te voy a hacer una pregunta, es una pregunta donde nace de mi corazón preguntarte. Si le pudieras hacer una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? Está fuerte eso. Sí. Creo, aparte de la salvación, yo le preguntaría... ahora sí que bueno, la verdad que no es que lo estoy pensando, pero de hecho creo que es una pregunta que la pregunta que yo le haría a Dios es, ¿por qué no estoy logrando lo que debería lograr? De verdad. Sí. Yo creo que por fe somos salvos. Claro. Yo soy salvo, por fe. Tengo fe, Jesús es mi Señor y Salvador y tengo fe que soy salvo. Pero la pregunta que le preguntaría a Dios es, ¿por qué no he alcanzado lo que ya debería lograr? Porque de ahí, ¿por qué preguntaría eso? Sería tal vez ¿por qué preguntaría eso? Porque he aprendido algo del propósito de vida, del primer libro que leí, de que hay mucha gente que van a morir sin que nunca hicieron lo que debieron de hacer. Claro. Y a mí no me gustaría eso. De que un día muera
pero que nunca hice a lo que... Entonces yo quisiera preguntar al Señor, Señor, ¿por qué no estoy haciendo lo que debería hacer? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que es algo importante. Yo creo que es una pregunta que le haría al Señor. Ok, buenísimo. No, sí, sí, es una de las preguntas que se puede hacer a otras personas. ¿A qué le preguntaría a Dios? Y eso, claro. Muy buenísimo. Ok, muy bien, pastor. Me da mucho gusto oír toda esa parte de tu historia, de tu proceso y todo eso. Antes de terminar, ¿qué palabras le puedes dejar a todas las personas que van a ver nuestro podcast y todo eso? Bueno, el llamado, el consejo que podemos dejarles o darles a ellos es esto. Que nacimos con un propósito. Okay. O sea, no somos el fruto de un accidente o no somos el fruto de la nada. O sea, no es algo como que llegamos a la tierra, nomás llegamos. Sino que por favor todos los que nos están escuchando y viendo, de que entiendan que fuimos creados para un propósito. Para un propósito. Ahora la pregunta es, pregúntase si está haciendo ese propósito. Entonces es muy importante preguntarnos si estamos haciendo el propósito, porque Dios no nos creó de la nada. O sea, no es como que nada más aparecimos y ya. No, Dios tuvo un propósito. Claro. Y el problema es que mucha gente va a morir sin entender el por qué nacieron. El por qué nacieron. Entonces yo pienso que aquí el llamado, el consejo a la gente es que descubren por qué están aquí. Okay. Yo siempre he dicho algo entre algunas enseñanzas y he dicho a los hermanos, no nacimos solo para comer, dormir. Ajá, sí, sí. No nacimos para eso. Sí, sí, claro. O sea, Dios nos envió para algo. Hay un propósito. Hay un propósito. Entonces, ahora, todas las personas deben preocuparse en eso. Okay. Deben preocuparse de que, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vine a la tierra? Y cuál fue la idea de Dios al crearme. Obviamente tenemos que, o sea, Dios no va a hacer algo como nada más porque se le da. Sí, sí, sí. No, Él tiene un propósito. Hay un propósito para cada persona. Claro, un propósito. Y ahora sería eso de que cada persona, pues, que le pide a Dios cuál es el propósito, el por qué está aquí. Okay. Sí, eso es algo importante. Okay. Buenísimo. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo quieres que seas recordado cuando te mueras? No quisiera pensar que un día me muera. No me gusta morir. Pero vamos a morir. Un día nos va a pasar, sí. Sí, sí, sí. Bueno, una frase tan sencilla. Siempre me gusta ser recordado como alguien bueno, no como alguien malo. Okay. Por lo menos que recuerdan lo bueno, ya sea en grande o lo poco. Pero no me gustaría como ser recordado como alguien malo, o sea, por una mala. Pero también es dejar un legado. Dejar un legado. Dejar un legado. Ok, sí. buenísimo. De que pues el evangelio se siga predicando. Claro. Y que pues se sigan formando los nuevos creyentes. Okay. Y que eso sería el deseo de recordar. Que, gracias, pastor. Te agradezco mucho. Deja unas palabras a nuestra audiencia, a las personas que van a ver nuestro episodio. ¿Puedes dejar unas palabras y para que terminemos? Claro. Queremos, bueno, más que nada, agradecerle a Dios. Antes de dar la palabra a ellos, Héctor, te quiero agradecer por este sentir que tuviste. Okay. Te felicito y creo que hablando de propósito, Dios está descubriendo en ti lo que hay en ti. Y pues, pues sí, a la humanidad, a la gente que nos van a ver, recuerden algo, de que nosotros somos almas eternas. Las almas son eternas. El cuerpo no. El cuerpo dice la Biblia que es como la flor que hoy es y mañana deja de ser. Pero el alma no. Un día o estaremos en el cielo eternamente o en el infierno. Entonces, hoy usted decide, porque realmente aunque mucha gente piensa que la salvación no es que nosotros lo decidamos. Algunos tienen concepto de que Dios ha elegido, pero yo creo que Dios nos ha llamado para ser salvos. Entonces, solo piensa y medite de que el día de mañana puedes morirte. No estoy deseando la muerte a nadie, pero puedes morirte. No importa cuántos años vives en la tierra, no importa cuándo, pero lo que sí quiero que todos entendamos de que un día vamos a morir, ya sea de joven, ya sea de alguna otra forma. Y la gran pregunta aquí es, si hoy te tocara morir, ¿dónde quieres terminar? La decisión es del ser humano. Y pues eso sería lo que podría dejar a la audiencia. Y también quiero agradecerte, Héctor, una vez más, pero también quiero felicitarte. Gracias. Has hecho un libro. ¿Cómo se llama el libro?
El libro es Rompiendo la Pobreza. Rompiendo la Pobreza. Es un libro escrito. Excelente. Sí, sí. Magnífico. Sí. ¿Me has ¿Lo has regalado leído? uno? Sí, Okay. sí. Okay. Es que yo leo, o sea, he leído varios libros similar, Claro. ¿no? Como Tony Robinson, como El Padre Rico, Okay. Padre Pobre, otros ahí. Pero te felicito, de verdad. Y créame, con todo el corazón te digo, esa es la clase de gente que sueño ver. Claro, o sea, palabras sencillas que están ahí, pero sí las necesitamos aplicar a nuestra vida. Claro. Y te felicito porque ese es mi sueño, es mi anhelo, ver jóvenes como tú, otros que están perdiendo el tiempo o que tal vez están enfocados en otras cosas y tú vas en ese camino, te felicito. Gracias. De verdad que al principio de hacerlo no quise interrumpirte, pero quiero felicitarte por ese libro y pues rompiendo, ¿cómo es Rompiendo la pobreza. Rompiendo la pobreza, sí. Sí. Se Yo creo trata que- más de romper la pobreza mental que Sí, todo lo que hay. sí, porque hay un problema que pienso yo que eso, aparte de que no solamente es como teoría o comentario de la gente, sino es bíblico. Sabes de que, bueno, es como agregando algo, ¿no? Somos lo que, en el caso de Saúl y Jacob, por ejemplo, fueron dos gemelos, del mismo vientre, del mismo papá, de la misma mamá. ¿Qué fue lo que a ellos les hizo diferente? Que a uno fue bendecido y el otro pues se perdió la bendición. Mira, no era porque, como hay una parte que dicen algunos grandes, ¿no? No era por, los ricos no son ricos porque tienen un pie extra, o tienen una mano extra, o tienen un ojo extra. O sea, que nadie diga, oh, él es rico porque tiene 3 ojos. En cambio, a mí Dios me dio 2 y por eso, no. Sí. Esa es la mentalidad de la gente. Entonces, Sí. ahora, lo que realmente hace que una persona sea pobre o rico o bendecido, es en la forma que piensa. Claro, Sí. claro. Todo Entonces, está en la mente. ahora tampoco es algo que mucha gente bromea que, ok, voy a pensar ser rico y pasan 3 horas y dicen, no, pues no me dicen, no. O sea, esa es la forma en que piensas. Hay que actuar. En que actuar. Ajá. ¿No? Entonces, pero sí te felicito. Gracias. De verdad que es muy bueno y creo que eres un ejemplo a seguir para otros jóvenes. Gracias. Y pues, también sirviendo al Señor y con todo lo que estás haciendo. Así que te felicito y Gracias. deseamos que sea de mucha bendición. Pues sí, yo he leído tu libro. Ok, Tal vez no gracias. todo porque pues, o sea, tengo una Sí. una lectura disciplinada, ordenada, no Claro, lo que claro, hago. te entiendo. Pero sí, te admiro y te felicito por eso. Y Gracias. pues gracias por esta entrevista. Ok, gracias pastor, te agradezco mucho por el tiempo que has permitido poder escuchar tu historia y pues claro, muchas personas van a escuchar tu historia y pues en cualquier momento vamos a tener otro podcast y hablar de otros Claro, temas muy hablamos de diferentes. temas Te interesantes. agradezco mucho por tu tiempo. Familia, quiero agradecerte de manera muy especial por quedarte hasta el final. Queremos pedirle que puedas compartir este podcast con alguien más. Si te tocó el corazón, puedes compartirlo con alguien más. Y también quiero invitarte a que te suscribes a nuestro canal y también puedes dejar un comentario. Muchas gracias familia y les mando un fuerte abrazo y con permiso.